Si hay algo que ocurre en estos días es tú solo no puedes hacer nada, entonces hay que co-crear fuera de tu empresa con otras compañías. La innovación realmente es una función transversal, o sea, es algo que ocurre en toda la compañía. Lo que sí puede ayudarte un equipo enfocado en la innovación es a que los fallos se vuelvan aprendizaje. ¿Cómo medimos innovación? Por el impacto. ¿Cuántos clientes usan esa innovación? ¿Cuántos ingresos genera nuevos a la compañía? ¿O cuánto reduce los gastos actuales? Solo así se puede medir la innovación. El servicio. Yo te podré dar un mejor servicio si soy capaz de entender cuáles son tus problemas y estoy aquí para darte soluciones. Todo irá a donde el cliente quiera que vaya. No hay plan de negocio que se resista al mercado, igual que no hay producto que se resista al cliente. El cliente es el que sabe lo que quiere. Con nuestro invitado de hoy vamos a hablar de innovación, vamos a hablar también de inteligencia artificial. Él dirige el departamento de innovación en la aseguradora, en la empresa española Mapfre. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué hay? Buenos días, muchas gracias por invitarnos. A mí siempre que se habla de innovación, muchas veces me voy a la tecnología y no es lo mismo, ¿verdad? No necesariamente. Sí que venimos de una época, ¿no?, donde la innovación partía o nacía desde la tecnología, pero estamos en un momento, sobre todo en las empresas, ¿no?, y en vuestros despachos, donde creo que lo interesante es ver la tecnología como un habilitador, como una palanca, y la innovación como la herramienta que me va a permitir desde la estrategia de la compañía pensar en el futuro de mis clientes o de mis servicios o de mis productos o de lo que fuese. Entonces la innovación para mí o para algunas personas es más casi un área muy cercana a la estrategia o al propio negocio de la compañía, que lo que me va a garantizar es que mi compañía en el futuro siga estando donde está hoy, ¿no? O que haya crecido, o que esté mejor de lo que está hoy, pero sobre todo que no haya desaparecido. ¿Cómo funciona un departamento de innovación en una empresa como Mapfre? Realmente la innovación en Mapfre no es un departamento. Sí que hay un conjunto de personas, ¿no? Hay un área, un equipo que está adscrito a la innovación o a ese departamento de innovación. Al final las empresas como las vuestras pues tienen que tener una estructura, ¿no? Entonces hay una forma de gestionar la compañía. La innovación realmente es una función transversal, o sea, es algo que ocurre en toda la compañía. En el caso de Mapfre, además, está en los valores de la propia Mapfre. Uno de los valores de Mapfre es la innovación. Y el presidente del grupo Mapfre incluso tiene un compromiso con los accionistas sobre retos de innovación. Así que la innovación es algo transversal a la compañía y lo que hay es un equipo que ayuda, ¿no?, a que la estrategia de la compañía esté alineada con las actividades de innovación de la compañía y como cualquier otra área dinamizadora que de verdad pasen cosas, ¿no? Entonces, el área de innovación o el equipo de innovación, su mayor KPI o su mayor indicador o el reto es conseguir de verdad que la innovación genere impacto, ¿no? Y impacto es, pues, que salgan los proyectos, que lleguemos a los clientes, ¿no?, que acaben escalando las cosas innovadoras que van a transformar a la compañía. Vamos a intentar visualizar un caso que nos puede servir de guía de cómo es el proceso. Desde el principio, cómo intervenís vosotros, cómo intervienen otros departamentos, cómo se llega a ese resultado. Vamos a intentar poner algún caso de uso. Pues si quieres hablamos un poco del proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos organizado? Nosotros hemos trabajado y de hecho tenemos un método de trabajo que le hemos llamado Patio, ¿no? O sea, que es un programa, transformación. O sea, ¿es una metodología? Sí, podría ser. Es una forma de trabajo, podría ser una metodología. Lo de patio, insisto en ello, porque sí hemos querido que sea como en el patio del colegio. Un lugar en la compañía, un momento en la compañía donde van a pasar las cosas que pasaban cuando tú ibas al colegio, al instituto o a la universidad. En la universidad no había patio, pero al patio, ¿no? En ese momento donde no había jerarquías, donde todos éramos iguales, donde al fútbol jugaban los de una clase y otra, ¿no? Y era un momento de verdad distinto, ¿no? Entonces,
ese método lo que nos permite, hemos hecho una forma, ¿no? Después de prueba y error, como todo en la innovación, para que la compañía sea capaz de generar insights, ¿no? Entonces, con ese método nosotros, a partir de los retos que tiene la compañía, que son retos estratégicos o retos del departamento o del área o de la dirección, aplicamos sistematizamos la forma en la que eso lo vamos a destilar en retos o en insights o en necesidades concretas. Entonces ya tenemos un problema, ¿vale? Eso también lo hacemos con el mercado. Nosotros tenemos focus group, tenemos un montón de personas, ¿no? Por no llamarle clientes, porque no solo hablamos con los clientes, hablamos con personas que no son clientes en Mapfre. Y hacemos un proceso parecido y destilamos, ¿no? Otros insights u otros problemas. Y a partir de eso, lo que empezamos a crear es el concepto. No nos vamos a la solución. Hemos aprendido, ¿no? Cuando tú hablabas de tecnología, pues muchas veces cuando la innovación y la tecnología son la misma cosa, tú irremediablemente lo que propones, ¿no? Es una solución tecnológica y a ver si encuentro el problema que lo resuelvo. Y aquí lo que no trabajamos es en el problema. Entonces el foco, y eso yo creo que le ayuda a cualquier empresa grande o pequeña, es pon foco en la innovación, en los problemas. Entonces el problema es de verdad es lo que importa, ¿no? El reto, ¿no? Es lo que hay que solucionar. Y a partir de ahí lo que empezamos a hacer es utilizar, ¿no? Esa propia metodología o el método de trabajo que tenemos, más técnicas de innovación, ¿no? Desde research, de lo que sea, para contextualizar, para entender cuáles son las necesidades que hay que cubrir, y a partir de ahí lo que intentamos hacer es, entendemos que no somos capaces de resolverlo ahora, o que lo queremos resolver de una forma más eficiente, ¿no? La innovación también tiene un impacto, ¿no? Importante en la eficiencia. Tú hablabas antes de procesos y tal. No hay que ver como la innovación como algo que va a pasar dentro de muchos años y que va a tener que ser necesariamente disruptivo, ¿no? Luego, si quieres, te cuento los 3 tipos de innovación que hacemos. Pero pues continuar con este proceso, y es, una vez que tengo identificado cuál es el problema, una vez que tengo hecho con startups, con capacidades internas, todo, lo que hago es utilizo una técnica de innovación que es crear un producto mínimo viable, testarlo, y a partir de ahí una mejora continua hasta que llego a un producto que al final llega al mercado y resuelve una solución. Para que te hagas una idea, nosotros tenemos un modelo donde tenemos todo el catálogo de insights, necesidades, problemas de la compañía. ¿Que todo el mundo puede publicar? Que todo el mundo puede... O sea, por ejemplo, yo trabajo en atención al cliente y detecto que están habiendo muchos problemas por X razones. Sí, aquí lo tenemos segmentado de varias formas. Hay estos programas patio, donde vamos a las áreas o a las direcciones e intentamos levantar todos los problemas, entonces quedan ahí catalogados. Hay los que vienen de la propia estrategia. Oye, la estrategia de la compañía quiere incidir en estos nuevos retos en los que no están. Y hay los que proponen los empleados. De ahí lo que hacemos es, muchos de esas cosas necesariamente no van a ser innovación. ¿Cuál es la diferencia entre innovación e innovación? Que hay incertidumbre. Si ya lo sé resolver, no es innovación, es una mejora operativa que alguien tiene que ejecutar. Entonces eso pasaría a las áreas, ¿no? Que están en el business as usual, en el día a día de la compañía, y a partir de ahí pues entraría en la planificación que tuviera que ser. Si no sabemos cómo resolverlo, porque la incertidumbre puede ser o de Mapfre, yo no sé cómo resolverlo, pero alguien lo sabe resolver, esos son los más sencillos, y ese para nosotros sería el primer ámbito de la innovación, que sería el business as usual, que es muy a corto plazo, porque ya hay alguien que lo sabe resolver, ¿no? O que la incertidumbre puede ser del producto, no hay un producto que esté resolviendo o no hay un servicio que esté resolviendo esa necesidad, y además de Mapfre, el mercado no está maduro para resolverlo. Entonces ahí estaríamos haciendo cosas más estratégicas. O es disruptiva. Hay una incertidumbre grande para Mapfre y para el mercado. No sabemos cómo será el nuevo modelo de relación con el cliente o cómo serán los seguros en el futuro, y no hay ningún producto, ¿no?, que se pueda resolver. Y eso en el tiempo además va a ser largo, y esa sería la disruptiva. Y con ese catálogo, ¿no?, que al final tenemos de retos, retos, necesidades, soluciones, porque por otro lado hemos ido explorando soluciones con startup, con las mismas capacidades de la compañía. Hablábamos antes de la entrevista con nuestra relación continua con otros sectores, ¿no? Porque si hay algo que ocurre en estos días es, o que yo recomendaría a alguien, tú solo no puedes hacer nada.
entonces hay que co-crear fuera de tu empresa con otras compañías, pues ya puede haber, eso puede ser además un catálogo, ¿no? que a ti te permite tener capacidades externas. Y con eso acabamos yendo a los comités pertinentes para decidir de ese montón de cosas cuáles hay que hacer en cada momento. Un caso de uso, pues tenemos decenas de casos de uso porque, como te decía, es una función transversal. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿no? y un caso que suele ser llamativo, ¿no? Que es la fisioterapia digital, porque parece que hay una paradoja, no puede ser fisioterapia y ser digital, porque estamos pensando en las manos de alguien sobre tu espalda, ¿no? Por ejemplo. Pues ahí lo que hicimos es, ¿cuál es el problema? ¿O cuál es el reto? El reto es, hay mucha demanda de fisioterapeutas, hay baja recuperación, ¿no? O baja adherencia al tratamiento, más allá de cuando vas al centro y el fisioterapeuta te da el tratamiento. La fisioterapia, además del tratamiento, necesita que tú hagas unos ejercicios, ¿no? Que normalmente o los haces en tu casa o vas a un centro para hacerlos, ¿no? Pero esa parte, pues, al final el día a día nos come, en tu casa los haces cuando puedes, desplazarte al centro para hacerlo pues es un incordio, tampoco es un lugar, ¿no? Donde a nadie le gusta exponerse y hacer movimientos extraños que te ha mandado el fisioterapeuta delante de un montón de gente. Bueno, hay un montón de... Ahí lo que hacemos en esa fase que te dije es entendemos cuáles son todos los problemas. El problema del propio centro médico, el del fisioterapeuta, el del cliente, y entonces a partir de ahí creamos el concepto, ¿no? Y entonces entendimos que era una oportunidad de trabajar en algo digital de verdad, algo que une el mundo digital y el físico. Y era combinar al fisioterapeuta con una aplicación que utiliza IA, ¿no? Que lo que hace es que tú en tu domicilio puedas hacer los ejercicios que te ha recomendado el fisioterapeuta, una IA te va corrigiendo, entonces conseguimos que los hagas bien, esa información la tiene el fisioterapeuta y cuando tú vas a visitar al fisioterapeuta, pues él tiene información muy rica, un montón de información, ¿no? Y su tratamiento va a ser mucho más efectivo. Y como tú has hecho los ejercicios, vas a acabar recuperándote. Y entonces, pues afortunadamente para ti, tendrás que ir menos al fisioterapeuta, descargaremos las agendas del fisioterapeuta y acabamos resolviendo el problema. Pero no trabajamos desde la solución, trabajamos desde el problema, que yo creo que ese es el kit, desde mi punto de vista, de que la innovación genere impacto, ¿no? Porque hay un montón de innovación o de iniciativas de innovación y si hablas con ejecutivos de empresas, pues al final hay cierta frustración, ¿no? Oye, pues no acaban escalando las cosas, ¿no? Porque por un lado es encontrar cuál es el problema y trabajar en ello y luego no dejar en piloto el asunto o en hacer una prueba, sino escalarlo. Esto que te contaba de los centros de fisioterapia, pues está en todos los centros médicos de Mapfre. O sea, no hicimos un piloto, te he contado esta maravilla y ya no se utiliza, ahora está en todos los centros. ¿Y cómo es el proceso? ¿Vosotros sois como un comité que intentáis ser los coordinadores entre todos los equipos? O sea, nosotros, como te decía, recibimos o recopilamos los ámbitos en los que queremos trabajar, los compartimos con estrategia, con el comité de dirección, con quien fuera, ¿no? Y a partir de ahí pues hacemos un roadmap, un plan de las actividades en las que vamos a trabajar desde innovación para impulsarlas. Hay algunas, te cuento los casos de éxito, hay algunas que mueren en el camino, pero eso es parte de la innovación, ¿no? Oye, pues hace poco, pues ayer estábamos trabajando, ¿no? Con un área de negocio en el ámbito de inversión. Sabes que Mapfre además tiene una empresa de inversión y se dedica al tema de la inversión. Cuando dices inversión en startup... No, Mapfre inversión, o sea, gestiona fondos, una empresa de gestión de patrimonio, ¿no? Pues estamos trabajando en un reto que tiene que ver, ¿no? Pues como en todo el mundo de la banca o casi cualquier sector, el rejuvenecimiento de la cartera. Oye, ¿cómo llegamos a un público pues joven, con una forma de entender la vida distinta, tal? Pues ahí, ¿no? Y esa sería una innovación un poco más a medio estratégica o disruptiva, porque queremos crear un modelo distinto. Pues trabajamos en conceptos, en ideas, ¿no? No puedo avanzarte mucho porque estamos trabajando en ello, pero para que veas lo que te contaba del fallo.
creamos un mínimo producto viable y con nuestro focus group, con las personas esas con las que te decía que tenemos, ¿no? Tanto un panel digital como personas con contacto físico, testamos el producto y el resultado fue malo, ¿no? Pero muy bueno. O sea, digo, fue malo porque los conceptos que estábamos trabajando no eran lo que esperábamos para las personas, pero fue muy bueno. ¿Por qué? Porque no hemos sacado ningún producto al mercado, no hemos perdido mucho tiempo, no hemos invertido mucho y ya sabemos lo que la gente no quiere. Y ahora ha vuelto a innovación y le vamos a dar otra vuelta. Entonces, no todos los proyectos salen, no todos los proyectos son exitosos, pero lo que sí puede ayudarte un equipo enfocado en la innovación es a que los fallos se vuelvan aprendizaje, que es la otra parte importante. Intentáis que el proceso sea rápido porque si no podéis estar en 25.000 proyectos a la vez. Lo suyo sería, me imagino, vamos a empezar, vamos a cortarlo, hacemos el producto mínimo viable y si no, pero vamos a terminarlo y luego nos ponemos con otro. No tengamos 6 frentes abiertos. Hay la capacidad, ¿no? Pues depende de los equipos y de los equipos. No siempre, y eso ocurre en mi pasado de tecnología, ya me ocurría, ¿no? Y eso ocurre con la tecnología, no siempre es una cuestión ni de presupuesto, ni de gente de innovación o de gente de tecnología, porque luego el negocio también tiene que dedicarle tiempo. Entonces, al final lo que hacemos es, en este modelo que te contaba de trabajo, donde tenemos cuáles son los problemas, cuáles serían los posibles insights, cuáles son las palancas o las formas en las que lo puede resolver, hay uno que es la capacidad. Oye, ¿qué capacidad tenemos en las áreas de negocio? ¿Qué capacidad hay en el equipo de tecnología? ¿Qué capacidad hay en el equipo de innovación para que eso se convierta en realidad? Dicho de otra forma, si yo con el departamento, el área que se encarga de todo lo que tenga que ver con la movilidad, pues tengo varios proyectos abiertos, más sus proyectos, más sus lo que sea, pues hay, como tú dices, pues solo puedo tener 1 o 2 temas en marcha, ¿no? Déjame que te critique y que podamos debatir sobre los productos mínimo viable, porque veo los productos mínimo viable muchas veces como una excusa para cubrirte las espaldas, ¿no? Por aquello de ya lo dije o ya lo vimos, ¿no? Pero en el mundo de los negocios hay una cosa que es el olfato, ¿no? Y es el olfato más allá de que, aunque las pruebas que has hecho puede parecer de que no era viable, pero no sé, algo te dice que lo va a ser porque el mercado en un tiempo va a cambiar, lo cual en el producto mínimo viable que tú has hecho te va a salir que no, pero porque a lo mejor el mercado hoy no, pero en 3 meses sí, ¿no? Es decir, fíjate Google, ¿no? Cuando de pronto ChatGPT sale, pues no sé, tenían un olfato que a lo mejor nadie tuvo, pero les han quitado, ya la gente no entra a Google o entran muy poquitas y nos vamos a ChatGPT, ¿no? Y entonces, hay cosas de innovación que son mucho de olfato más allá del producto mínimo viable. ¿Lo compartes? No sabría contestarte a eso. Y es sí y no. El mínimo producto viable no es un objetivo. Entonces, es que lo había entendido así. Claro, el mínimo producto viable solo es parte del proceso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo medimos innovación? Por el impacto. ¿Cuántas cosas he conseguido que lleguen? O sea, ¿cuántos clientes usan esa innovación? ¿Cuántos ingresos genera nuevos a la compañía? ¿O cuánto reduce los gastos actuales? Solo así se puede medir la innovación. Medir la innovación por el número de productos innovadores, por el número de pilotos, es matarte. Totalmente de acuerdo. Vale, entonces, por eso digo, el mínimo producto viable lo que hace, y ChatGPT lo hizo, es yo ni acabo la solución faraónica que Dios sabe cuándo la voy a acabar y todo lo completa que es. Que sacaron una cosa muy sencillita. Claro, ni le vendo a alguien un claim a ver si me lo compra. Entonces, esto que te contaba yo antes en nuestras propias carnes de todo el tema relacionado con el ámbito financiero, no es que llevamos a la gente, si le parecía bien, un concepto. Le llevamos un producto aterrizado con una serie de características. De hecho, no nos dijeron que le parecía mal todo. Las soluciones que están detrás las ven bien. Lo que no entendían era la forma en la que queríamos llegar a que ellos fueran parte de esas soluciones. Entonces, lo que vamos a cambiar es una parte de ese mínimo producto viable y ahora vamos a sacar con lo que sí vale una nueva propuesta. Y eso es el mínimo producto viable, es ese mini ChatGPT que tú dices, ¿no? ¿Qué ocurre? Que depende en el ámbito en el que estés, ese mínimo producto viable tiene que ser más o menos visible. Si yo soy una empresa o vosotros, ¿no? Que tenéis despachos profesionales, tal, con cierta reputación, pues al igual
a lo mejor yo no le puedo sacar un producto a mis clientes diciendo el abogado, no tengo ni idea de vuestro, ¿no? Pero el abogado virtual, ¿no? Y luego darme cuenta en el camino de que ha sido un desastre, porque vais a perder prestigio, posicionamiento. Exacto, ¿no? Entonces, si eres una empresa de tecnología, la gente espera, ¿no?, que tú saques cosas rápido, ¿no?, que no necesariamente estén acabadas. Y además ahí hay como una necesidad, ¿no?, o hay mucho early adopter de yo fui el primero que probé aquello, aunque lo que hice o sea, el ChatGPT original y el que hay ahora no se parecen, ¿no? Pero da igual. Entonces, yo creo que cada mercado, ¿no?, hay que enfocar el mínimo producto viable a un tipo de público. Tal. En nuestro caso es, oye, yo lo que testo es conceptos más lo que tú decías, ¿no?, el feeling, porque al final eso que tú has dicho es el feeling del negocio, ¿no? Es el criterio del experto, llamaría yo. Claro que forma parte de la innovación, pero hay que tener cuidado de yo ya sé lo que quieren los demás, ¿no? Entonces, no hay plan de negocio que se resista al mercado, igual que no hay producto que se resista al cliente. El cliente es el que sabe lo que quiere. Entonces, ¿qué intentamos? Sacar muchas cosas rápido, confundirnos cuanto antes. O sea, el objetivo del mínimo producto viable es saber cómo de cerca o lejos estar de ese producto que tú crees que va a funcionar. Invertirle poco dinero, poco tiempo y enseguida tener retroalimentación. Me hablabas de tipos de innovación. Sí, o sea, quiere decir que hay una innovación más de business as usual. O sea, al final, y yo ya te estoy hablando como amigo casi, que no. O sea, yo creo que si tú empiezas a leer y hablas y ves cosas de innovación, todo el mundo habla de la innovación disruptiva, ¿no? De cómo voy a crear para mi empresa, ¿no?, la siguiente startup, ¿no? Sí, claro, cómo ve el siguiente unicornio. El modelo de negocio, ¿no?, que va a sacarme del momento en el que estoy. Y si ves los ejemplos incluso de conferenciantes, pues todo el mundo te habla de cómo Kodak, inventando la cámara digital, no hizo no sé qué. Entonces todo el mundo piensa que la innovación es solo eso. Vale. ¿Qué ocurre? Que si eso tú lo intentas aplicar en tu empresa, en una gran empresa o en una mediana empresa, por muy listo que seas, por muy bueno que seas, vas a morir en el intento. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan resultado hoy, mañana y pasado. Entonces, ¿hay que trabajar en esa línea? Siempre. O sea, yo sí que creo que todas las empresas o las empresas deberían tener una línea de innovación disruptiva. Pero lo que hay que ver es cuánto tiempo le dedico a eso y en qué cosas estoy trabajando, ¿no? Para que tú puedas tener un equipo de innovación y para que la innovación esté presente en tu compañía, tú tienes que hacer, para nosotros, innovación core, innovación del business as usual o innovación en corto periodo de tiempo. Esa es la que mantiene la innovación. ¿Por qué? Porque tú le vas a llevar a la compañía nuevas formas de hacer que resuelve problemas de hoy, y le va a impactar a la compañía o en resultados, o en mejora de eficiencia, que acaba siendo mejora de resultados, o en más ventas. Y mucha de esa tiene que ver incluso con temas que la compañía está trabajando de forma estratégica. Tú puedes tener un plan de sistemas o de tecnología porque tienes una eficiencia tecnológica. ¿Qué puede hacer innovación ahí? Entender qué problemas hay, ¿no?, dónde hay ruptura de procesos, ¿no? Muchas cosas. Cuando tú estás haciendo un cambio de sistemas es porque quieres acabar de tener la cadena de valor completa de una forma automatizada, ¿no? Y eso suele llevar tiempo. Pues mientras tanto puedes buscar soluciones innovadoras, formas de hacer distintas, que tú no sabes resolver. Entonces la incertidumbre solo la tienes tú, pero que alguien como una startup la está haciendo porque son especialistas. Recordemos que las startups resuelven problemas concretos. Las startups no hacen seguros. Las startups hacen cómo solucionar el reconocimiento de caracteres en el parte de no sé qué, cómo problemas concretos. Esos problemas los puedes resolver temporalmente. ¿Anula el plan estratégico de sistemas de la compañía? No, pero genera impacto a corto. Y la innovación acaba de ayudar a la compañía a reducir gastos, a mejorar lo que sea. Esa innovación tiene que estar presente. Y luego la estratégica, que es estas cosas que voy a hacer a medio o largo plazo, ¿no?,
cómo empiezo a reducir la incertidumbre. Y ahí es donde el MVP o el mínimo producto viable, este que hablábamos, pues es una herramienta que nos ayuda a ir resolviendo incertidumbre. No sé cómo voy a hacer este nuevo producto, no sé cómo voy a cambiar mi relación con el cliente, no sé cómo voy, ¿no?, a enfocar no sé qué área de la compañía de una forma distinta. Pues ahí puedes tener a un equipo de innovación o gente de innovación que lidera equipos, ¿no?, para ayudarte a reducir la incertidumbre. Y probablemente el año que viene, cuando vayas a hacer tu plan de acción del año que viene, hayas reducido un número de incertidumbres que tenías y ya puedas saber qué es lo que vas a hacer. Pues no voy a hacer un producto nuevo, sino voy a asociarme con no sé quién para hacer lo que sea. Alguien ha estado trabajando en eso. Pero la innovación, insisto, tiene que tener estos tres ámbitos. Uno muy a corto, donde además ese es el que mantiene la ilusión de la compañía sobre la innovación. Estaba pensando, del corto, que se requiere, y sigo pensando en mucho olfato y mucho riesgo, ¿no? Pongo un ejemplo. Yo creo que yo necesito un vuelo, entro ahora en ChatGPT, le digo, bien, mañana quiero un vuelo porque voy a Bilbao. Y seguro que me va a responder de una forma muy objetiva, diciendo, mira, mañana sale uno a las 9:15, además este es el precio, además aquí lo encuentras más barato. Y yo hice una prueba hace 2 días en el que me fui a la página web de Iberia, y como si me voy a la de Booking o me voy a la de TripAdvisor o a cualquier página y me hacen rellenar un montón de campos desde dónde sales, a dónde quieres llegar, por la mañana, horarios, ¿no? Me hacen rellenar un montón de filtros, lo cual empiezo ya, fíjate en el punto en el que estamos, que empiezo a aborrecer estas web, ¿no? Porque digo, joder, con lo fácil que sería poner un chat conversacional, tienes toda la información, pero claro, detrás entiendo de que hay una página web que está muy bien pensada, que te hacen pasar por unos flujos para luego venderte el asiento, y se ha gastado mucho dinero en SEO, y se habrán gastado mucho dinero en la usabilidad y que el botón tiene que estar aquí porque hemos probado 1000 veces que el botón tiene que estar aquí y no tiene que estar allá. Ya, pero la cuestión está que a lo mejor estás perdiendo muchas ventas porque se están yendo al ChatGPT y además le puedes recomendar otra compañía que no es la tuya, cuando a lo mejor pero tampoco puedes poner un chat conversacional que no funcione, un chat que no cumpla la gobernanza de datos y que no cumpla no sé qué, ¿no? Entonces, esa innovación para mí es la fastidiada, ¿no? Es decir, chicos, que se nos puede ir un pastel importante porque estamos perdiendo visitas, ¿no? Es decir, yo que prefiero ir a ChatGPT a hacer que es lo que estamos haciendo ya la gran mayoría para reservar o para por lo menos planificar las vacaciones, y eso está haciendo que puedan haber muchas ventas. Entonces tiene que haber ahora los equipos deprisa y corriendo. Lo pongo encima de la mesa porque esta innovación creo que es muchas veces la más estratégica, o que te puedes dejar, o te puede quedar fuera de mercado. Aquí ha sacado varios temas, ¿no? Uno, la propia inteligencia, o sea, el momento tecnológico en el que estamos. Oye, es esto, pero mañana es otra cosa. Pero un poco estamos hablando de lo mismo. Claro, lo que pasa es que tú lo has concretado en la inteligencia artificial. Cuando yo te decía esa innovación core, precisamente es lo que tú acabas de decir. Oye, yo estoy trabajando, no digo que una compañía está trabajando en el nuevo paradigma de la inteligencia artificial para toda la compañía. Bien, eso no lo va a resolver mañana, ¿no? Por lo que tú decías, porque hay un montón de... Y cuanto más grande la compañía o cuanto más diversificación tiene, más complicado va a ser, ¿vale? Entonces, en el caso de Mapfre, y creo que lo pueden utilizar otros, lo que hemos hecho ha sido crear un manifiesto, o sea, un ámbito de la IA, ¿vale? Y entonces ya sabemos cuáles son los límites del campo de juego. Y entonces tenemos resuelto lo que tú acabas de decir. Qué datos puedo tener, qué no, cuándo se lo puedo dejar al cliente, cuándo no, etcétera, etcétera. Y entonces, solo con eso, a partir de ahí, yo puedo trabajar en esa estrategia de futuro completa de la transformación del negocio a través de la inteligencia artificial o de lo que fuese, ¿vale? Y esa innovación un poco más a corto. Vale, ahora vamos a buscar problemas, ¿no? O capacidades de mejora a corto, y ver con las capacidades, con las cosas que vamos haciendo con la IA o con las cosas que van haciendo startups con la IA o con las cosas que hace la IA, cómo voy haciendo pequeños, ¿no?, soluciones que al final converjan en ese plan, o algunas tenga que tirarlas, consiga mi plan estratégico de transformación, pero a la vez haya ayudado a que la compañía no quede fuera de mercado. Por ejemplo, en Mapfre, además del manifiesto, pues hemos creado varias soluciones, ¿no?, con IA
que resuelven algunos de los problemas que tú has dicho, ¿no? De hecho, hemos creado el concepto del superasistente. Tenemos un superasistente, ¿no? Que es un poco lo de la IA agéntica esta, ¿no? Que luego habla con otros agentes. Con otros agentes para resolver problemas. ¿Qué problemas? Pues problemas en los que claramente no hace falta la interacción del humano en primera instancia, ¿no? Porque no vamos a utilizar la IA para situaciones en las que pues, tú puedes tener o creemos o tú nos pides, o sea, o el cliente desea o por la gravedad del problema, que lo mejor es que hables con una persona y te ayude, ¿no? Y a lo mejor no es que rellenes un formulario. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Pues transformar formularios de los que tú decías, no sé, por ejemplo, pues para una avería en casa, ¿no? O para un problema en casa, tú lo acabas de decir. ¿Tiene sentido hoy seguir construyendo pantallas, ¿no? Para que el cliente interactúe? Pues ahora tenemos un agente al que tú llamas, se te informa además que es un agente. Si quieres hablar con una persona, pues hablas con una persona, o si quieres entrar en la web o en la aplicación, pues se te ofrecen todas las alternativas. Y hablas con un agente de IA que en una conversación natural es capaz de capturar toda la información que necesita. Y te lo explica con su lenguaje. Mira, es que hay un botón aquí verde que cuando le doy no funciona, ¿no? Tú tramitas como lo harías en la web, ¿no? O en la app, o incluso llamando a un call center, tu siniestro de hogar, ¿no? Entendiendo que es, pues esto, ¿no? Pues algo me ha dejado de funcionar. O sea, no es un asunto grave, porque si no, incluso, insisto, es una opción que se te da a ti. Tú decides si quieres hablar con un agente inteligente o con una persona, ¿no? Y dependiendo de la naturaleza de la llamada, hay llamadas que solo te las vas a ver con una persona. Y vamos resolviendo esos pequeños problemas. Esa es la innovación que yo te decía del business as usual, más core, más cercana, ¿no? ¿Cómo resuelvo problemas con soluciones que hay? Y las puedo hacer soluciones propias, como esta que te decía, o con emprendedores, con las startups, ¿no? Con compañías que son expertas en hacer en solucionar un tipo de problema. ¿Cómo contactas con las startups? Hay como gente que se dedica un poco a investigar. Claro, o sea, ahí tenemos desde un equipo corporativo que trabaja, ¿no? En todo lo que tiene que ver el radar o sea, típico en las compañías, ¿no? De alguien está trabajando en ver qué soluciones, qué startups nacen por las regiones, ¿no? También lo hay en local, ¿no? En cada uno de los países pues se hace su scouting, ¿no? Que es la palabra es un poco más técnica, para buscar ese tipo de soluciones. Y vas nutriendo este catálogo, te decía, de soluciones. Y luego, cada vez que salen los retos, aunque tengas este catálogo, pues en el mundo de la innovación hay un montón de herramientas y hay un montón de formas de buscar, ¿no? Soluciones o startups que resuelven ese tipo de problemas, ¿no? Hay pues incluso bases de datos y soluciones tecnológicas donde las empresas o las startups están dadas de alta o forman parte de programas de aceleración o lo que fuera, y nos nutrimos en gran parte de esa información, aparte de pues las referencias que nos llegan pues de vosotros o de los propios emprendedores que contactan con Mapfre. El otro día debatía con un compañero que estaba configurando el CRM y le decía, a partir de ahora todo lo que hagas en tu despacho, no lo pienses en esa solución tecnológica, sino piensa en cómo lo harías con una IA o cómo la IA puede afectar. ¿Qué vengo a decir con esto? ¿Tú piensas que ya en cualquier cuestión de innovación, ya sé que no va a ser siempre, pero que en casi toda la innovación siempre pensemos con el concepto IA o no? Hombre, no tener presente, o sea, igual que hablábamos antes de tecnología, la IA es una palanca, ¿no? Necesaria para cualquier proceso de innovación, ¿no? O sea, no contar con la IA creo que sería un error. Entonces, hay que pensar, o sea, yo insisto, aquí lo importante es entender el problema, definir el concepto, buscar la solución y probablemente en la solución aparecerá la IA sin lugar a dudas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo estoy viendo, por todos los movimientos que está habiendo de Microsoft, acabamos de tener el Build 2025 de Microsoft, acabamos la semana pasada la Keynote de Google, donde, hombre, te vas haciendo un poco la idea de hacia dónde van los tiros, ¿no? Y una persona que está en innovación pues tiene que decir, oye, está muy bien, esto nos da una solución a este problema, pero si utilizamos este tipo de
mensajes que están empezando a salir y hacia dónde va el mundo, a lo mejor, vale, hemos resuelto un problema, pero vamos a tener 3 más porque no va a estar adaptado a este nuevo mundo, ¿no? Digo esto porque tengo la impresión de que a nivel empresarial todo va a ir, por lo menos casi toda la estrategia va a ir a chat conversacional, ¿no? Parece ya que desde aquí ya vas a mover el mundo, ¿no? Desde aquí vas a hablar... Por eso yo te decía, trabajemos desde el problema, desde el insight. Entonces, en nuestro caso, todo irá a donde el cliente quiera que vaya. ¿Vale? Entonces, es indudable que, bueno, esto va a ser ya una opinión personal. No, está bien, pero debatamos. Yo desde mi punto de vista personal sí creo que las aplicaciones, no sé cuándo va a pasar, pero tienen la vida contada. ¿No? Porque la forma natural... Esto que decía Satya de que el SaaS está muerto, ¿no? O sea, la forma natural de relacionarnos es por el habla. O sea, nosotros estamos conversando, ¿no? Entonces, yo tener que entrar, ¿no?, a una aplicación, hacer el login, buscar la pantalla, no sé cuán, va a tener fricción frente a alguien que, hola, resérvame el vuelo para mañana, porque tú ya tienes acceso a mi agenda, no te tengo que decir el día, ¿no? Y que al final, ¿no?, el asistente me diga, oye, pues el vuelo es para tal. ¿Van a desaparecer las aplicaciones? No. Lo que pasa es que las aplicaciones probablemente se relacionen con esos asistentes. Eso es. Entonces, tiene que cambiar el modelo, ¿no? Tiene que cambiar el modelo de la aplicación. O sea, las empresas no deberían estar haciendo pantallas, eso es, sino las empresas deberían estar haciendo funcionalidades para que se conecten a resolver los problemas de las personas, ¿no? Porque la aplicación, el concepto de aplicación, yo sí creo que va a desaparecer. Entonces, pero insisto, en el caso de Mapfre tenemos 3.000 oficinas en España, o sea, tenemos más oficinas que nadie en España. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver personas que le den confianza, que les atiendan y que estén ahí en los momentos en los que ellos lo necesitan. Tenemos la app, ¿no? La app de seguros de Mapfre, pues es la app mejor valorada. Tenemos la web, tenemos el teléfono, tenemos el WhatsApp, tenemos todo. Entonces, cubrimos todas las necesidades. Es cierto, ¿no?, que va a haber un salto en el mundo, que no sabemos cuándo va a llegar, ¿no?, pero sí que va a ser un salto exponencial en la IA, que si no estás preparado y si no tienes a alguien, y esa sería un poco más la disruptiva que decimos, ¿no?, aunque disruptiva no necesariamente significa que es dentro de muchos años, es formas distintas, reales, disruptivas, ¿no? O sea, disrumpo lo que tengo para hacer una cosa distinta, y ahí estamos en innovación pendientes, ¿no?, de cuándo se va a producir ese escalado, porque el día que se produzca el escalado o sí que, ¿no?, el gap que se va a producir entre un crecimiento lineal y un escalar, ¿no?, vamos, conceptos básicos, ese gap no lo vas a poder resolver en poco tiempo, ¿no? O estás ahora pendiente e involucrado y consciente de todos estos avances tecnológicos, o aquí llegar tarde sí que va a ser un problema. Uh-huh. Como usuario de aseguradoras, me pasa como con los bancos, ¿no?, que no sé diferenciar unas de otras y lo único que veo es el precio, lo que me ponga más barato, sobre todo en el mundo del seguro. Pero ¿qué diferencias hay entre las aseguradoras? O por lo menos que tú nos pudieses decir a la hora de elegir una aseguradora u otra. No quiero hablar ahora si Mapfre mejor que otras, etcétera, sino un poco... Eso no discutimos porque no hay duda. No hay duda, ¿no? Pero bueno. Pero desde fuera, ¿qué cosas se debería valorar, que a lo mejor, más allá del precio, que deberíamos valorar? O sea, al final yo creo que es el servicio, o sea, la calidad y la respuesta, ¿no? Y esas son, pues, precisamente los valores de Mapfre, que no necesariamente hacen que el precio sea mayor o menor, ¿no? O sea, el precio al final, pues, solo es una de las variables. Es cierto que el precio es un tema, ¿no?, que acompaña al mundo del seguro y al de los servicios en general. Ahí la apuesta de las aseguradoras o la apuesta de Mapfre es cómo salimos de ese concepto para lo que estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con ecosistemas, servicios, crear un modelo y esa es una opinión ya también mía, ¿no? Yo creo que el modelo asegurador, ¿no?, va mucho más de acompañamiento, ¿no?, que de pólizas, ¿no? De, oye, yo estoy al lado de los clientes, les ayudo en sus problemas. El seguro al final cubre una función social, ¿no? Pues esa función social es de acompañamiento, transformar producto y ramo, o sea, que tú no estés pensando en automóviles o hogar, sino que realmente,
volviendo al principio de la conversación, nosotros lo que te ayudemos es te acompañemos y resolvamos tus problemas, ¿no? Y tú no tengas que pensar si tienes un seguro de auto, uno de hogar, uno no sé qué. Yo me encargo, yo te acompaño y yo te aseguro que tú tienes... que es fundamental. Mira, te voy a contar una experiencia, me ha pasado con Mutua Madrileña y no sé cómo este tipo de compañía puede llegar ahí, ¿no? Parabrisas, se raja entero, una raja así, necesito cambiar el cristal, pues voy a Carglass, ¿no? Porque no están todo el día bombardeando para ir a hacer un cambio en Carglass. Cuando llego allí, resulta que me dicen que no hay ningún problema. No es que la Mutua no colabora con Carglass, ya me empezó un poco a decir, hay que colaborar con todo el mundo, es decir, que entiendo que puedas tener talleres propios, pero no me puedes hacer ni pagar, que luego haga el seguro que yo lo haga reclamar a la compañía. Venga, no pasa nada, ¿a qué hora quieres ir? Tenemos talleres propios, llevo el coche ese día, les había dado ya el número de bastidor, les había dado la marca del coche, la matrícula. Pues resulta que cuando llego allí habían traído un parabrisas de un coche que era más viejo, no era para mi modelo, es que habían cogido mal el número de bastidor. Digo, pero si lo tenéis de la póliza inicial. Yo al final lo que valoro, como tú decías, ese servicio, pero sobre todo es el que no me hagáis perder el tiempo, porque es ir primero al Carglass, luego de allí tuve que ir una mañana expresamente hasta un taller. Cuando estoy allí, joder, que al final tenía que ir a las 9 de la mañana, que tienes el tráfico, tienes que volver. Y no entendía nada de todo esto, ¿no? A nivel de servicio. Bueno, que las cosas pueden ocurrir y que a todas las compañías nos pueden pasar cosas, pero un poco pongo esto encima de la mesa para que al final el servicio es vital, ¿no? Claro. Yo de otras compañías no tengo ninguna opinión, o sea, no voy a opinar. En el caso de Mapfre, es lo que te digo, nosotros estamos volcados en el servicio. Y como tú acabas de decir, todo el mundo tiene un caso malo y todo el mundo tiene un caso bueno. Experiencias. Nosotros, en la estrategia de Mapfre sí que está lo que tú contabas. Oye, colaboramos, no podemos hacer todo, entonces colaboramos, ¿no? O sea, generamos también negocio. Porque eso te da capilaridad. Claro, colaboramos. Bueno, recuerda que además nosotros tenemos 3.000, o sea, tenemos una capilaridad en España que no tiene nadie. Entonces estamos en todos los sitios, ¿no? O sea, no hay pueblo en el que tú vayas que no haya alguien de Mapfre para ayudarte, ¿no? Entonces ahí, por eso digo, la diferencia está en el servicio. Nosotros, si tú quieres tener una relación directa con el taller y tal, pues perfecto, vas al taller que tú elijas. O si no, tenemos alguien que te resuelve todo ese problema que acabas de decir, ¿no? Los centros de servicio. Entonces, un centro de servicio que es un lugar donde tú vas, dejas tu vehículo, le cuentas el problema a Mapfre y Mapfre te devuelve tu vehículo en las condiciones en las que tú lo tenías antes de que te ocurriera cualquier tipo de siniestro. Eso es servicio, esa es la diferencia. Y no todo va de precio, ¿vale? Ahí, hablando de innovación, pues ahora estamos trabajando en un concepto súper chulo, ¿no? Que es que tú vas a conseguir, estamos ahí en piloto, esto es todo como solo es para ti, para mí, ¿no? Tú vas a poder entrar en un centro de servicio y que automáticamente pues, se te haga incluso la peritación o la valoración de los daños del vehículo, de tal forma que cuando te bajes para hablar con la persona del centro de servicio ya sepas exactamente Explícanos esto, para visualizarlo. Pues aquí pues es una especie de arco, ¿no? que tiene un montón de cámaras, que utiliza la inteligencia artificial, que está conectado a los sistemas de valoración de Mapfre, ¿no? Y cuando tú circulas con el vehículo, o sea, estás entrando en el centro del servicio. El centro de servicio es un lugar, un espacio donde recogemos los vehículos y atendemos a las personas, ¿no? Para luego gestionar toda su reparación o lo que hiciera falta. Y entonces, cuando tú entras y vas a dejar tu vehículo, has pasado por un arco que tiene toda esta tecnología, IA, imagen digital, conectado con los servicios de valoración, y ya sabemos exactamente los daños de tu vehículo. Entonces tú llegas y hemos identificado los daños de tu vehículo, y nos dejas el vehículo, hemos reducido los tiempos, ¿no? O sea, va a ser un servicio excepcional porque vas a perder nada de tiempo en el centro de servicio para aclarar lo que tú quieras con la persona que está allí trabajando, pero no vas a perder tiempo en dar vueltas alrededor de tu coche para averiguar qué le pasa o para contarnos, mire, tengo un golpe aquí y tal, sino va a ser todo lo contrario. Alguien te va a decir, oye, este es el estado de tu vehículo, si estás de acuerdo, pues genial, y el trámite va a ser pequeño. Incluso podríamos llegar a hacerlo, ¿no? Que en un horario un poco inoportuno para todo el mundo tú pudieras dejar en algún sitio tu coche, porque utilizando esta tecnología tú y yo sabemos el estado en el que estaba en el coche. Esto será algo que al final encontraremos en todos los talleres, ¿no? Sí, o sea, es un asunto que probablemente acabará estando en muchos sitios, ¿no? Pero aquí, como todo en la innovación, también es
Pero no es solo la solución, es el concepto. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando en que esos centros de servicio, tu experiencia, el servicio en sí, sean distintos. O sea, que haya personas que le dediquen tiempo a entender cuáles son tus necesidades, tus problemas, para que la reparación se haga lo mejor y lo antes posible, ¿no? Y que el espacio sea confortable, ¿no? Ahí estamos trabajando en todo un concepto digital en general, donde mezclamos lo digital y lo presencial. Lo estamos haciendo también en los centros médicos. Entonces, pues tú con la aplicación, cuando llegas al centro médico, te reconoce y no hace falta que hagas una fila para que vayas a la consulta, sino que directamente pues ya te han hecho el check-in, ¿no? Y ya vas a aparecer en la pantalla. Hemos trabajado en todo el concepto de cómo tiene que ser un centro médico para que sea un lugar de alivio, ¿no? Que tú vayas al centro médico y no haya más estrés que otra cosa, ¿no? Y no tengas estrés ¿no? Que no haya sitio en la sala de espera, que haya una fila para, ¿no? Que te hagan 50.000 preguntas que no sabes, que dónde está la tarjeta. Esto es como los hoteles, que tengamos que seguir haciendo check-in. No lo entiendo. Claro, nosotros estamos trabajando en evitar todo eso. Aún así, como siempre, hacemos o estamos dando el servicio que las personas requieren. Y, oye, hay gente que le gusta llegar, que le atiende una persona, que le recepcione, que le diga a qué médico va, que tenga una conversación, pues genial, puede hacer. Pero las personas que no lo necesitan o acceden a un kiosco, ¿no? Que hay y se hacen auto check-in, o lo hacen con el propio móvil según llegan al centro médico. Y luego que el centro médico sea un espacio donde al final, ¿no? Queremos que los profesionales atiendan bien a las personas, pues es muy difícil, ¿no? Que no haya algún tipo de espera porque un paciente pues, necesita 5 o 10 minutos más o lo que fuera. Pues que tengas un espacio donde puedas seguir trabajando y te puedas conectar y puedas tener tal, o te pongas ahí a leer un libro o hacer lo que tú quieras, y que estés convenientemente informado todo el tiempo, y en eso hemos trabajado mucho, de qué está ocurriendo en la consulta, si vamos con retraso o no, todo eso. Ese es el modelo digital que estamos también trabajando, ¿no? Por cierto, ¿cuál es la última innovación que existe con el mundo de los partes de asistencia? Me explico. Gracias a Dios no he tenido accidentes, pero bueno, algún golpecillo, pues yo creo que todo el mundo hemos tenido, y por lo menos si yo lo tuviese ahora cuando salgo de la oficina, pues una faena, el otro te ha pegado, que si tú entrabas, no entrabas. Lo primero que me viene a la mente es vete a por el papelito del parte, lo sacamos, con los nervios muchas veces terminamos poniendo allí las cosas casi que ni se entienden, terminamos haciendo el dibujito, ¿no? Con el bolígrafo del golpe ha sido por aquí, lo firmamos los dos, muchas veces ni hacemos fotos, ni grabamos vídeos, lo cual estoy recordando de la última que tuve, que fue un golpecillo a salir de una gasolinera, y dije, ostras, y ahora estoy pensando, digo, o a lo mejor yo desconozco posibles innovaciones que ha habido en ese sentido, pero yo hoy seguiría sacando el papelito para hacer todo este proceso, ¿no? Ahí hay varias cosas. Uno, sí que hay avance en la digitalización, y luego, en esos casos, pasa una cosa de las que tú acabas de decir. Entonces, las personas suelen estar nerviosas, y hay veces que en ese caso, ¿no? El procedimiento tradicional funciona bien, ¿no? Porque lo que necesitamos, también es cierto que en España, o sea, necesitamos una información básica. Entonces, lo puedes o hacer por un medio digital, o el procedimiento clásico. En cualquier caso, el parte amistoso es un documento que existe y que tiene vigencia y que forma parte del modelo de la relación en ese caso, ¿no? Pero también es cierto que el modelo de gestión de siniestros en caso de colisión sin que haya ninguna persona que esté afectada, ¿no? Solo daños materiales, sí, pues está bastante avanzado, sí. Está sí, con pocos datos, y la legislación además... ¿Se podría hacer PCLAPP, por ejemplo? Claramente. Se pueden hacer cosas otra vez. O sea, ahí se está trabajando porque hay que cumplir además la normativa, ¿no? Entonces ahí se está trabajando. Pero, por ejemplo, ya sí que, ¿no? Cuando tú tienes un problema y tu coche se queda averiado en una autopista o algo así, pues solo sacando la lucecita que ha puesto la Dirección General de Tráfico como obligatoria. ¿Esa ya es obligatoria? Creo que sí. O sea, no, creo que todavía se pueden convivir las dos. No tengo ahora mismo la fecha, no te sabría decir en este instante. Creo que... Pero sí he escuchado que se salta como un chivato, ¿no? Sí, eso en Mapfre ya lo tenemos, entonces tú puedes adquirir el dispositivo o tener uno tuyo propio, ¿no? Lo puedes adquirir con Mapfre. Cuando lo sacas por la ventanilla a la mano y lo conectas, automáticamente se lanza la aplicación de Mapfre y se ponen en contacto contigo, o
te envían una grúa o todo ese proceso. Entonces, tú ya ahí que estás un poco nervioso y confundido y lo importante es que no salgas del vehículo, ¿no? Porque se producen muchos accidentes cuando alguien va a colocar los triángulos, ¿no? Entonces, lo importante es que te quedes en el vehículo y tranquilo, pues eso ya está totalmente automatizado, incluso no está funcionando todavía al 100%, pero ya estamos trabajando con la DGT para que esté interconectado con los sistemas de información de la DGT 3.0, que como sabes, incluso tú harás este gesto, sacarás por la ventanilla el dispositivo luminoso y aparecerá en la autopista que estás parado en la autopista. Incluso se está trabajando para que con los sistemas estos de navegación, ¿no? Las aplicaciones de navegación, aparezca la información. Estaba pensando ahora en las ventas cruzadas. ¿Eso tiene que ver más con marketing o también tiene que ver con innovación? Porque al final aquí, como empresa, y también tenéis que dar resultados, ¿no? La venta cruzada es el día a día, ¿no? A ver qué más productos podemos vender a los clientes. Claro, porque si ya tienen automóvil, vamos a vender salud, vamos a vender... Ahí es... Más que venta cruzada, nosotros queremos, desde Innovación nos gusta hablar de la integralidad. Y la integralidad es el principio de eso que hablábamos hace un rato, que tiene que ver las compañías de seguros, ¿no? Como acompañantes en la vida de las personas. La integralidad, más allá, como tú dices, de que me ayuda, ¿no? O que me genera más venta o más ingresos o porque tengo más productos contigo, nosotros lo estamos viendo, y ahí aparece todo el concepto de ecosistema, como la forma en la que nuestra relación... O sea, yo estoy aquí para dar servicio, ¿no? El seguro tiene una función social, como te contaba antes, que es real, ¿no? O sea, es un instrumento financiero. Yo he vivido tiempo fuera y esto que cuento del servicio social o de la función social se ve mucho más en países que están menos desarrollados, ¿no? Entonces, oye, si alguien tuviese que ahorrar dinero para, en caso de que tenga un siniestro con un automóvil, algo tan sencillo como eso, ¿no? Hacer frente a los pagos, probablemente podríamos afectar a la economía de su familia. Pues el seguro, fíjate, está ayudando a la economía de las familias. Entonces, la idea es ese modelo de acompañamiento, tanto en salud, tanto en el hogar, ¿no? ¿Cómo consigo que mis productos y servicios no estén tanto por lo que tú estabas hablando, por ramos, ¿no? Por automóviles, salud, hogar, sino por la necesidad de las personas? Entonces yo estoy presente en la necesidad de las personas y lo que tengo son las soluciones que tú necesitas. Tú necesitas una solución de movilidad. Esa solución de movilidad tiene elementos que convergen con el hogar. Si tú tienes un coche eléctrico y si tú tienes paneles solares, ¿no? La parte de movilidad que te estoy ofreciendo no podría ser independiente de tu hogar, ¿no? Cuando estábamos hablando antes de fisioterapia digital, ¿no? Hay un montón de cosas, ¿no? El hospital digital, Mapfre tiene un hospital digital, o sea, tú puedes tener consultas con especialistas o con doctores de Mapfre desde tu casa por videollamada. Entonces, tu hogar se está convirtiendo entiéndeme, ¿no? En un centro de bienestar, en un lugar donde yo también estoy presente en la salud. Qué bueno, ¿eh? Me gusta lo del centro de bienestar. Claro, no, porque además tu hogar es el lugar donde más confortable te sientas, ¿no? O sea, seguro que estás más confortable en tu hogar que en un centro médico, ¿no? O sea, deberíamos. De hecho, recuerda que la medicina ha trabajado en los últimos años en lo de cirugía de día. ¿Qué es eso? Oye, parece que la gente no se recupera igual en su casa que en el hospital. En el hospital acaban peor. Entonces, si la cirugía es menor, yo le opero y en el mismo día le mando a su casa. Claro. ¿No? ¿Por qué hizo eso la medicina? Porque la recuperación en tu casa, insisto, si la cirugía es menor, ¿no? Si no necesitas que nadie te esté observando y tal. Y además, en un hospital pues hay muchas más bacterias que en tu casa. Pues, y el estrés. El estrés, estás en un lugar distinto, tu familia, tu cama. Hay un montón de cosas. Claro, pues el hogar, ¿no? También es ese lugar donde yo probablemente te puedo estar dando servicios de salud. ¿Qué ocurre? Que la integralidad, insisto, más allá de poder vender más productos o no, es lo que estábamos hablando, el servicio. Yo te podré dar un mejor servicio si soy capaz, ¿no? de entender cuáles son tus problemas y estoy aquí para darte soluciones. Que eso además no significa que las tengas que tener todas conmigo. Aquí yo creo que el reto pero no es de las aseguradoras, es de cualquier industria y tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de la colaboración. Es como yo al final, ¿no? estoy en el momento que tú necesitas para las cosas que tú necesitas y algunas te las ofreceré yo y otras incluso te ofreceré yo a alguien, ¿no? que es hasta mi competencia, porque es lo mejor para ti, ¿no?
Y yo creo que cuando consigamos generar esa relación de confianza a las empresas, no estaremos hablando de cross-selling, ¿no? Sino de integralidad. Me gusta el concepto y estaba pensando, ¿tiene sentido, por ejemplo, para una compañía como Mapfre, desde un punto de vista de innovación y desde ese punto de vista de salud, que es uno de vuestros productos o de vuestras ramas, que, por ejemplo, pongáis un chat conversacional para la gente mayor que se aburre o no tiene con quién hablar? ¿Eso sería un motivo de innovación? Bueno, no es que... o dirías, es que esto tampoco me va a repercutir en la cuenta de resultados. No es que tenga... Primero, no todo repercute en la cuenta de resultados. Bien. ¿Vale? Hay una parte reputacional, de marca. Pero y lo que decíamos, yo es que al final para construir esa relación, ¿no? O sea, el centro de servicio, visto desde el punto, ¿no? Al final es, yo invierto para que tú tengas un mejor servicio. ¿No? O sea, pues podrías tener la relación directa con el taller, que la puedes tener perfectamente igual, pero hay gente que no la quiere tener. Pues creo ese modelo. Pues en lo que estás diciendo es igual. Entonces, no todo es cuenta de resultados. Es cierto que cuanto mejor sea mi servicio, cuanto más servicios te ofrezca, probablemente más tiempo quieras estar conmigo y más cosas quieras hacer conmigo, ¿no? Y viene ese concepto de integralidad. En lo que decías de salud, por no perdernos, no es solo que se puede hacer, sino que ya lo hacemos. ¿Sí? Nosotros tenemos varias líneas de trabajo que tienen que ver con desde la soledad, ¿no? Entonces tenemos varios pilotos funcionando, hemos hecho incluso pilotos con dispositivos de Amazon para la soledad no deseada, estamos trabajando tenemos varios pilotos en funcionamiento, no solo en mayores, sino en personas no mayores. Y tenemos un montón de soluciones y productos que tienen que ver con lo que acabas de decir, ¿no? El otro día me gustó mucho porque el Union presentaba un proyecto, no me quedó claro si ya lo tenían puesto en real, que era el poner dispositivos en las neveras de la gente mayor para si en 2 o 3 días no se había abierto la nevera, era como un indicio de, espérate, alguien que no abre la nevera en 2 o 3 días puede haber un problema, ¿no? Sí. Me gustó mucho. Ahí nosotros también hemos trabajado en esas cosas. De hecho, creamos un concepto que se llama Vive Fácil, ¿no? Que un poco igual, siempre desde el problema. Oye, yo tengo a mi padre, ¿no? Es una persona mayor, no es dependiente, ¿no? Pero yo ando preocupado porque, no sé, pues cualquier día le puede pasar algo, ¿no? Hablamos con mi padre y, digo mi padre por poner un ejemplo, ¿no? Entonces hablamos con una persona mayor, ¿no? Que tiene estas características y esa persona lo que no está dispuesta es a tener un botoncito en su casa para tal, ni a que le pongan cámaras para que le observe, ni a que tal. Y a partir de ahí, pues ¿no? Los insights que son alguien que está preocupado por su mayor y alguien que entiende que tú estés preocupado por él, pero que no está dispuesto a que le fiscalices su vida. Y creamos un concepto que llamamos Vive Fácil, que se basa un poco en lo que tú acabas de decir. A través de una serie de dispositivos no intrusivos, somos capaces, incluso trabajamos en la interferencia que produce la señal de la Wi-Fi entre dispositivos para detectar si había caídas en el hogar o si había comportamientos anómalos. Y construimos una aplicación, ¿no? Eso está en un piloto, construimos una aplicación que yo, ¿no? establezco el modelo de relación con mi padre. Y incluso le hago partícipe de la aplicación y le digo, ¿no? O con mi madre, porque ahora te voy a poner un ejemplo, o con quien sea, ¿no? Entonces yo le hago partícipe de la relación, ¿no? Y digo, oye, pues mira, que sepas, ¿no? Que pues cuando se abre la nevera, a mí me va a llegar un mensajito de papá está desayunando, o papá va a comer, o papá abre la nevera. Pero lo voy a cambiar y aquí va a poner, cariño, me acuerdo de ti, no te olvides de comprarme el café, ¿no? Entonces, se crea un vínculo, una relación. Yo sé que mi padre está bien porque ha abierto la nevera, ¿no? Lo que tú decías. Mi padre no se siente observado porque sabe que si abre la nevera, bueno, ¿no? Me puede estar enviando un mensaje, ¿no? O incluso, digo, así o algo como mucho más sencillo y es, no te preocupes, sigo desayunando, ¿no? o lo que fuese. Y el concepto era cómo, sin ser intrusivos, somos capaces de generar esa conversación entre alguien que está preocupado y alguien tal. De tal modo que tú te configurabas automáticamente tus alertas y tú dices, oye, pues si mi padre, que normalmente sale de paseo, no ha salido de casa, no ha abierto la nevera y son las 12 de la mañana, pues sin generar una alarma, pues me llega un aviso de llama a tu padre, ¿no? Todo eso en ese modelo relacional que te digo. Quiero poner encima de la mesa porque a través de invitados que pasáis por aquí, que estáis fuera del mundo del despacho y que sois trabajar en empresas muy grandes, veo que tenéis muy en vena el tema del multiservicio, es decir, ofrecer servicios más allá a lo mejor del seguro o más allá de otras cosas, ¿no?
Y cuando observo eso, veo que en general los despachos somos muy de hago A, hago B o hago C, porque nos cuesta mucho la apertura, ¿no? Y lanzo una idea para el mundo de los seguros, y con esto ya terminamos, en el que una de las cosas que siempre nos han visto a los despachos es como una vía para vender seguros, ¿no? Incluso hay muchas asesorías, más el concepto de gestoría, ¿no? De toda la vida, que te hacía la declaración de la renta, te presentaba los impuestos y además te vendía el seguro, y además en un concepto muy local, muy de cercanía, incluso a pie de calle, ¿no? Incluso muchos de ellos son asesoría y pone al lado Mapfre o pone cualquier otra compañía, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial, creo que ahora se abre un campo para las aseguradoras bestial de poder. Claro, a mí cuando decía, ¿te quieres hacer asegurador? Digo, yo no quiero estar ahora hablando con el cliente, vendiéndole un seguro y ahora poniéndome en contacto con la aseguradora para rellenar documentos y ser intermediario, ¿no? Porque digo, tengo que tener una persona para eso. Gracias a que mis clientes van a tener un chat conversacional, ya estamos viendo que ese chat conversacional con esos agentes IA, a su vez van a estar conectados a través de los MCP, ¿no? Ahora los protocolos estos de los que hablan van a estar conectados con miles de fuentes. Yo aquí, si mi cliente en esa venta cruzada necesita hablar con la aseguradora, ya podría hablar con lenguaje natural, con la empresa aseguradora por detrás, que con lenguaje natural. Fíjate de qué forma yo puedo ser intermediario sin intervenir, sin buscar una persona, sino que con lenguaje natural he metido en el chat conversacional, ¿no? Y además, como se ve toda la trazabilidad, realmente es muy fácil, además, adjudicármelo a mí el cliente, adjudicarme a mí la comisión. Es decir, estoy viendo que ahora la venta cruzada en un despacho, así que hablo en nuestro sector, y gracias al chat conversacional y gracias a que detrás va a estar interconectado y todo va a ser lenguaje natural, los modelos de colaboración se van a multiplicar. Claro, sin lugar a dudas. No sé qué opinas. Claro, sin lugar a dudas, lo que decíamos antes, ¿no? Las compañías, ya las aseguradoras, todas, el modelo de aplicación y relación con el cliente probablemente, ¿no? Igual que hablábamos de, oye, el cliente tendrá su agente y con él, ¿no? Se conectará con el agente de la compañía X para que le ofrezca los productos y los servicios. Puede tener un agente, ¿no? O vosotros le podéis haber ofrecido un agente que sea el que se conecte con eso. O sea, de forma clara, todo el modelo de relación entre compañías, productos y servicios va a cambiar, ¿no? Y vamos, no sois ajenos a que incluso todo lo que tiene que ver como en el posicionamiento en esos agentes, pues es todo un reto, ¿no? Que si quieres un día, pues tenemos una sesión monográfica de cómo posicionar tu producto y servicio en ese agente, ¿no? En el mundo de la IA. Lo tengo claro, que ahí se abre un campo de colaboraciones bestial. Para terminar, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados, que no tiene que ver con la temática que hablamos, y es, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Qué te da a ti la felicidad? Para mí la felicidad es sentir que he ayudado a los demás. Me gusta. Es un concepto muy de generosidad. Bueno, más que sentir, que ver que has ayudado a los demás, que los demás han... O sea, yo me siento muy feliz cuando veo que he generado impacto en alguien, ¿no? O lo podríamos llamar impacto, que suena así un poco más romántico, ¿no? Pero es, oye... yo creo que la felicidad está en dar y ver, o sea, y ver el impacto de lo que has dado, ¿no? Porque, no sé, a mí por lo menos, pues supongo a todo el mundo, ¿no? Cuando tú haces algo por alguien, cuando tú consigues ayudar a alguien, te genera una felicidad especial, ¿no? Es muy curioso, porque al final hay como 5 o 6 cosas que suele ser el resultado de todas las cosas de cuando preguntamos el tema de la felicidad. Hay mucho de paz y tranquilidad. Pero yo creo que eso es más la consecuencia. O sea, quiero decir, yo creo que no es como me has dicho una, te he dicho una. O sea, yo no creo que haya una sola cosa que te da la felicidad. Pero yo creo que, por ejemplo, la paz, ¿no? Es algo que es el estado que tú consigues pero para eso tendrás que haber hecho algo. Entonces yo digo, aparte de varias cosas, una de ellas es, en el fondo es sentirte útil, ¿no? Yo creo que cuando uno se siente útil está contento, está feliz, ¿no? Se siente reconocido, ¿no? Y eso pues te hace tener un estadio, ¿no? de esa felicidad. Pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Pues si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.